Pasé 6 años en el seminario fingiendo santidad, hasta que a las 3 de la madrugada, Jesús se me apareció en la capilla y destruyó todas mis mentiras. Me llamo Carlos Mendoza, tengo 28 años, y esa noche de septiembre del 2019 fue la noche en que mi vida se partió en dos. No fue una noche cualquiera. No fue un momento de inspiración espiritual bonito de esos que ves en películas cristianas. Fue la noche en que toqué fondo tan profundo que pensé que me iba a morir allí mismo, de rodillas, en el piso frío de mármol, de la capilla del Sagrado Corazón del Seminario Arquidiocesano San José, en Guadalajara. Eran las 3 de la madrugada y yo estaba completamente solo, llorando como nunca había llorado en mi vida, ni siquiera cuando era niño en las calles de Oblatos, viendo cosas que ningún niño debería ver. Déjame pintarte la escena porque necesitas entender lo que estaba pasando. La capilla estaba completamente oscura, excepto por la pequeña luz roja del sagrario que siempre está encendida. Afuera se escuchaban los grillos y el ruido lejano de los carros en la avenida Alcalde. Yo estaba ahí tirado, literalmente tirado en el suelo como un trapo, con mi sotana arrugada, el rostro mojado de tanto llorar y las manos temblando. Llevaba 6 años en ese seminario, 6 años preparándome para ser sacerdote, 6 años que todos pensaban que eran de santidad, de crecimiento espiritual, de preparación para servir a Dios. Pero yo sabía la verdad. Yo sabía que era un fraude. 2 semanas. Solo me faltaban 2 semanas para ser ordenado diácono, el último paso antes del sacerdocio. Mis compañeros me envidiaban porque los formadores siempre me ponían como ejemplo. Miren a Carlos, pues decían, así es un seminarista comprometido. Así es alguien que toma en serio su vocación. El padre Agustín Torres, nuestro rector, un señor de casi 60 años, con ese tono de voz que te hace sentir que cada palabra es una bendición. Me había dicho apenas la semana anterior que yo era una de las vocaciones más sólidas que había visto en años. Mi madre, mi amada madre Lupita, que estaba luchando contra el cáncer desde hacía 3 años, me decía entre lágrimas que yo era su milagro, que ver a su hijo convertirse en padre era lo único que le daba fuerzas para seguir con la quimioterapia. Pero todo era mentira. ¿O no? No todo era mentira, pero había una parte gigantesca de mi vida que estaba podrida por dentro, y que yo escondía como se esconde la basura debajo de la alfombra. Durante años había luchado con pecados que me atormentaban, pecados que no podía confesar completamente porque me daba terror lo que pensarían de mí, me daba terror que me echaran del seminario, me daba terror decepcionar a mi madre, me daba terror perder el respeto de todos. Entonces, fingía en la oración de la mañana, fingía en la misa diaria, fingía en las direcciones espirituales. Fingía cuando predicaba en las prácticas pastorales en las parroquias pobres de la periferia de Guadalajara. La gente me veía llegar con mi sotana bien planchada y pensaban, ¡qué joven tan santo! Pero por dentro yo estaba muerto. Las luchas con la lujuria me estaban matando. No voy a entrar en detalles porque este testimonio no es para satisfacer morbo. Pero déjame decirte que el Internet puede ser el infierno para alguien que está tratando de vivir en castidad. Las madrugadas en la computadora del seminario cuando todos dormían. Los pensamientos obsesivos que me perseguían durante el día. Las confesiones a medias donde nunca decía toda la verdad. Y encima de eso, cargaba con un orgullo espiritual horrible. Yo me creía mejor que otros seminaristas que parecían menos espirituales que yo. Los juzgaba, los criticaba en mi mente. Me sentía superior. Y al mismo tiempo tenía una envidia corrosiva de los compañeros que parecían tener paz genuina, una paz que yo nunca había experimentado. Ellos parecían realmente enamorados de Jesús. Yo solo estaba enamorado de la idea de ser sacerdote, de la imagen, del respeto, de escapar de la pobreza de Oblatos para siempre. Esa noche, 2 semanas antes de mi ordenación, algo se rompió dentro de mí. Había tenido una recaída grave en mis luchas, una de las peores. Y mientras estaba ahí en mi celda, en mi cuarto pequeño con esa cama individual y ese crucifijo en la pared que me miraba con ojos que parecían acusadores,
Me di cuenta de algo aterrador. En 2 semanas iba a pararme frente al obispo, frente a mi familia, frente a Dios mismo, y hacer promesas solemnes mientras cargaba pecados mortales sin confesar completamente. Iba a consagrarme como diácono, siendo un hipócrita. La palabra me golpeó como un puñetazo en el estómago. Hipócrita, fariseo, sepulcro blanqueado. Todas esas cosas que Jesús criticaba en los evangelios, eso era yo. Me levanté de la cama a las 2 de la madrugada sin poder respirar. Sentía que me estaba ahogando. Me puse la sotana encima de la pijama y salí al pasillo oscuro del seminario. Caminé por esos corredores que conocía de memoria. Pasé frente a las puertas cerradas de mis compañeros, que dormían tranquilos. Bajé las escaleras y me dirigí a la capilla. Necesitaba estar frente al sagrario, necesitaba confrontar a Dios o que Dios me confrontara a mí. Ya no sabía ni qué necesitaba. Entré a la capilla y me tiré de rodillas frente al altar. Y ahí fue donde todo explotó. Empecé a llorar, pero no un llanto normal. Era un llanto desesperado, de esos que te salen desde el alma. Empecé a hablarle a Dios, pero no con oraciones bonitas, no con el lenguaje piadoso que había aprendido en 6 años de seminario. Le hablé con rabia, con dolor, con desesperación. ¿Dónde estás?, le grité en un susurro ahogado. He pasado 6 años aquí tratando de ser santo y solo me siento más vacío. He rezado todos los rosarios, he asistido a todas las misas, he estudiado toda la teología. ¿Y para qué? No te siento, no te conozco, solo conozco rituales, reglas, apariencias. Golpeé el suelo de mármol con mis puños. Me dolieron los nudillos, pero no me importó. ¿Y si realmente existes?, le dije a esa oscuridad que me rodeaba. Si realmente me amas como dicen que amas a todos, demuéstramelo ahora, porque no puedo seguir fingiendo. No puedo pararme frente a ese obispo en 2 semanas y hacer promesas que no siento. No puedo seguir mintiendo. No puedo seguir siendo esta versión perfecta que todos creen que soy cuando por dentro estoy podrido. Las lágrimas caían sobre el mármol haciendo pequeños charcos. Mi cuerpo temblaba completo. Sentía que me estaba muriendo, que algo dentro de mí se estaba desintegrando. Todos piensan que soy el seminarista perfecto. Seguí hablando entre sollozos. El padre Agustín cree que tengo una vocación sólida. Mis compañeros me admiran. Mi madre se está muriendo de cáncer, aferrada a la ilusión de verme ordenado. ¿Y yo? Yo solo quiero desaparecer. Quiero correr de aquí, volver a Oblatos, perderme en las calles donde crecí. Porque al menos allá la gente es honesta con su pecado. Allá los borrachos saben que son borrachos. Los pandilleros saben que son pandilleros. Pero aquí yo soy peor que todos ellos, porque finjo ser santo. Soy un mentiroso con sotana. No sé cuánto tiempo estuve así. Pudo haber sido media hora, pudo haber sido 1 hora. Lloré hasta que ya no me quedaban lágrimas, hasta que mi garganta dolía, hasta que sentí que había vaciado toda la basura que llevaba dentro. Y justo cuando pensé que ya no podía más, justo cuando estaba considerando seriamente levantarme de ahí y huir del seminario esa misma madrugada, algo pasó. Algo que jamás voy a poder explicar completamente con palabras, pero que fue más real que cualquier cosa que haya experimentado en mi vida. Y esa experiencia fue el momento en que verdaderamente acepté a Cristo, no como una religión, no como una institución, sino como una persona real que me conocía mejor que yo mismo y que había estado esperando todo ese tiempo a que dejara de fingir para poder encontrarme de verdad. Para entender cómo llegué a esa capilla en septiembre del 2019, completamente destruido y al borde del colapso, necesitas conocer de dónde vengo. Necesitas entender las calles que me criaron, la pobreza que me formó y las decisiones que tomé creyendo que estaba huyendo hacia Dios, cuando en realidad solo estaba huyendo de mi vida. Mi historia no empieza en el seminario, empieza en uno de los barrios más duros del oriente de Guadalajara. Un lugar que la mayoría de la gente solo conoce por las noticias cuando hay balaceras o cuando encuentran cuerpos tirados en las esquinas. Empieza en la colonia Oblatos,
Nací en 1991 en una casa de lámina con piso de tierra en la calle Plateros, justo detrás del mercado de Oblatos. Mi padre, Ramón Mendoza, era albañil cuando conseguía trabajo, y borracho a tiempo completo. No era un mal hombre cuando estaba sobrio, pero esos momentos eran cada vez más raros. Trabajaba en construcción con una cuadrilla que levantaba casas para gente que tenía dinero en Zapopan o en Providencia, esos barrios elegantes donde las casas tienen jardines y bardas altas, pero el dinero que ganaba se lo bebía en las cantinas de la calzada Independencia. Llegaba a casa a las 2 o 3 de la madrugada, gritando, tropezándose con los muebles viejos, a veces golpeando las paredes, y cuando mi madre Lupita intentaba calmarlo, a veces también la golpeaba a ella. Mi madre era todo lo contrario. Lupita Mendoza era una mujer pequeña, delgada, con manos curtidas de tanto limpiar casas ajenas, pero con una fe que parecía inquebrantable. Todas las mañanas, antes de irse a trabajar limpiando casas en Chapalita, se levantaba a las 5 de la mañana para rezar el rosario en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, que quedaba a 5 cuadras de nuestra casa. Yo muchas veces la acompañaba cuando era niño. Me acuerdo del olor a incienso, de las velas parpadeando en la penumbra, de las viejitas con sus rebozos, rezando el Ave María con una devoción que yo no entendía pero que me daba paz. Mi madre trabajaba 12 horas al día limpiando 3 casas diferentes para poder darnos de comer a mí y a mis 2 hermanos menores, Javier y Marisol. Nunca nos faltó un plato de frijoles o tortillas, aunque muchas veces ella comía menos para que nosotros tuviéramos suficiente. Oblatos en los años 90 y 2000 no era como los barrios turísticos de Guadalajara que salen en las postales. No había mariachis en las esquinas ni turistas tomando fotos. Había pandillas, había drogas, había violencia que era tan normal que dejabas de temerle. Las Jaliscas, el cártel Nueva Generación y otras células más pequeñas se peleaban el territorio. Yo crecí viendo camionetas sin placas pasar a toda velocidad, escuchando balaceras por las noches, encontrando manchas de sangre en las banquetas cuando iba a la escuela primaria Francisco I. Madero. A los 10 años ya sabías qué calles no cruzar después de las 8 de la noche. A los 12 ya reconocías quiénes eran los halcones, los que vigilaban para los narcos. A los 15 ya habías perdido al menos un amigo. Mi mejor amigo se llamaba Miguel Ángel Ruiz, pero todos le decían el Flaco, porque era alto y delgado como un poste. Nos conocimos en la primaria y crecimos juntos. Jugábamos fútbol en el descampado al lado de las vías del tren. Nos metíamos a nadar al canal de agua sucia. Cuando hacía calor insoportable en mayo, compartíamos tortas de frijoles que mi madre me preparaba. El Flaco vivía solo con su abuela, porque su madre se había ido a Estados Unidos y nunca regresó, y su padre estaba preso en Puente Grande por tráfico de drogas. Cuando teníamos 15 años, el Flaco empezó a juntarse con los chavos del barrio que trabajaban para uno de los cárteles. Al principio, solo eran mandados, llevaban mensajes de un lugar a otro, vigilaban esquinas, le pagaban 1,000 pesos a la semana, que para nosotros era una fortuna. Yo lo veía llegar con tenis nuevos, con un celular que yo nunca podría comprar, invitando tacos a todos en el puesto de Don Chuy. Mi madre me advirtió 1000 veces: Carlos, tú no te juntes con esos muchachos. Tú tienes que estudiar, tienes que salir de aquí. No termines como tu padre o peor, en un ataúd antes de los 20. Yo le hacía caso, pero era difícil. Era difícil ver a tu mejor amigo con dinero, con respeto en la calle, mientras tú usabas los mismos zapatos rotos durante 2 años porque no había para otros. Era difícil cuando los narquitos te ofrecían trabajo y sabías que en una semana ganarías lo que tu madre ganaba en un mes limpiando casas. Pero algo en mí, tal vez las oraciones de mi madre, tal vez el miedo, me mantuvo alejado. Hasta que una tarde de octubre del 2008, cuando yo tenía 17 años, todo cambió. Fue un martes. Yo estaba regresando de la preparatoria CONALEP, donde estudiaba técnico en electricidad.
caminando por la calzada Independencia, con mi mochila raída, pensando en la tarea de matemáticas. De repente escuché las primeras detonaciones. ¡Pum! 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 Rápidas, metálicas, inconfundibles. Una camioneta negra y otra blanca se perseguían disparándose. La gente empezó a correr, a tirarse al suelo, a esconderse detrás de los puestos de comerciantes. Yo me tiré detrás de un carro estacionado, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Las balas silbaban, se escuchaban los vidrios quebrándose, los gritos, el caos. Cuando todo terminó, cuando las camionetas se fueron y solo quedó el olor a pólvora y el silencio pesado, me levanté temblando, y entonces lo vi. El flaco estaba tirado en la banqueta, a unos 20 metros de mí, con su camisa blanca empapada de sangre. Corrí hacia él. ¡Flaco! ¿Miguel? Me arrodillé a su lado. Tenía los ojos abiertos, pero vidriosos. Me miró y trató de sonreír. «Carlos, no valió la verga, carnal», me dijo con la voz entrecortada. «No valió la verga». Y cerró los ojos. Se murió ahí mismo, en mis brazos, en una banqueta sucia de oblatos, con 17 años, por dinero de mierda de un cártel que ni siquiera sabía su nombre. Esa noche no dormí. Me quedé en mi cuarto, en esa casa de lámina que se calentaba como horno en el día y se enfriaba como refrigerador en la noche, mirando el techo, con la imagen del flaco muriendo repetida una y otra vez en mi mente. Y tomé una decisión. No podía seguir en oblatos. No podía terminar muerto en una esquina como el flaco, o borracho, como mi padre, o trabajando 12 horas al día en lo que fuera solo para sobrevivir. Necesitaba una salida. Y la única salida honorable que veía era el sacerdocio. Al día siguiente fui a hablar con el padre Eugenio en la parroquia de Guadalupe. Era un señor mayor que conocía a mi madre de las misas diarias. Le conté que quería entrar al seminario. Él me miró sorprendido, pero contento. «¿Estás seguro, Carlos? ¿Sientes que Dios te llama?» Yo le dije que sí, que sentía el llamado, pero la verdad era más complicada. Sí había un deseo genuino de servir a Dios, de hacer algo bueno con mi vida, de honrar la fe de mi madre, pero también había miedo, había escapismo, había un deseo de respetabilidad, de salir de la pobreza, de ser alguien. Mis motivaciones estaban mezcladas, pero yo no lo sabía entonces, o tal vez sí lo sabía, pero no quería admitirlo. En enero del 2009 entré al Seminario Menor San Juan Bosco. Tenía 18 años. Mi madre lloró de felicidad. Mi padre, en uno de sus escasos momentos sobrios, me dijo: «Al menos tú no vas a ser un fracasado como yo». El seminario era un mundo completamente diferente. Estaba en una zona tranquila de Tlaquepaque, con jardines, con aulas limpias, con reglas estrictas, pero con paz. Por primera vez en mi vida no escuchaba balaceras por las noches. Por primera vez tenía libros nuevos, 3 comidas al día, una cama cómoda. Me sentía salvado. Los primeros años fueron buenos. Estudié filosofía, teología, historia de la iglesia. Aprendí latín, aprendí a servir misa correctamente, aprendí todas las oraciones y rituales. Era buen estudiante. Los formadores me felicitaban. Pasé del Seminario Menor al Seminario Mayor San José en 2011. Pero conforme pasaban los años, algo empezó a pudrirse por dentro. Las tentaciones que creí haber dejado en oblatos me siguieron al seminario. La lujuria, esos pensamientos que me atormentaban, encontraron nuevas formas de manifestarse. El Internet en la biblioteca del seminario se convirtió en mi tentación. Las madrugadas, cuando todos dormían, se convirtieron en mi infierno personal. Y lo peor era que no podía hablar de esto honestamente. ¿Cómo le dices a tu director espiritual que el seminarista modelo, el que todos admiran, tiene estas luchas? ¿Cómo confiesas completamente cuando sabes que podrían echarte del seminario y entonces tendrías que volver a oblatos sin nada? Entonces aprendí a manejar 2 vidas. La vida externa era perfecta. Oraciones, estudios, servicio en parroquias pobres, donde la gente me veía llegar y decía: «¡Qué bendición tener seminaristas como usted!». Pero la vida interna era un desastre. Pecados repetidos,
culpa aplastante, confesiones a medias y una distancia cada vez mayor del Dios al que supuestamente estaba sirviendo. En 2016 mi madre fue diagnosticada con cáncer de mama, etapa 3. Cuando me lo dijo durante una visita familiar, con lágrimas en los ojos pero con una sonrisa valiente, me dijo: «Mijo, mi única ilusión es verte ordenado padre antes de que Dios me llame». Esas palabras fueron como cadenas. Ahora no podía renunciar al seminario, aunque quisiera. No podía decepcionarla. No podía quitarle su última esperanza mientras luchaba contra la quimioterapia, contra el vómito, contra el dolor. Así que seguí, año tras año, perfeccionando mi máscara de santidad mientras por dentro me desmoronaba lentamente, hasta que llegamos a septiembre del 2019, 2 semanas antes de mi ordenación diaconal, cuando finalmente todo colapsó en esa capilla a las 3 de la madrugada. Agosto del 2019 fue el mes más oscuro de mi vida. Faltaban exactamente 4 semanas para mi ordenación diaconal, programada para el 14 de septiembre, día de la exaltación de la Santa Cruz. Ya estaban impresas las invitaciones. Mi madre había comprado un vestido nuevo a pesar de que apenas tenía dinero después de los gastos de la quimioterapia. Mis tíos, mis primos, medio barrio de oblatos iba a venir a la Catedral Metropolitana de Guadalajara a ver cómo Carlos Mendoza, el hijo de Lupita la de las Casas, el muchacho que había salido del barrio, se postraba en el suelo mientras el arzobispo José Francisco Robles Ortega le imponía las manos y lo consagraba para servir a Dios. Todo estaba listo, menos yo. Yo no estaba listo. Yo estaba destruido. La recaída llegó una madrugada de agosto cuando no pude dormir. Llevaba días con una ansiedad que me carcomía por dentro. La proximidad de la ordenación me tenía al borde de un ataque de pánico constante. Me levantaba sudando en las noches. Perdía el apetito. Durante las misas miraba el altar y pensaba: en un mes yo voy a estar allí consagrado, y Dios va a saber que soy un fraude. Esa madrugada particular, creo que fue un 18 de agosto, me levanté a las 2:30 de la mañana, con el corazón acelerado. Salí de mi celda y caminé por los pasillos oscuros del seminario. Todos dormían. El silencio era tan pesado que se podía sentir físicamente. Bajé a la biblioteca con la excusa de que iba a estudiar algo de liturgia para prepararme mejor para el diaconado. Pero esa no era mi intención real. Encendí una de las computadoras y en vez de abrir los documentos litúrgicos del Vaticano que debía estar revisando, abrí el navegador y caí exactamente en lo mismo que había estado luchando durante años. La lujuria, esa bestia que creía haber vencido con oración y ayuno, me arrastró de nuevo. Fue una recaída fuerte, de las peores que había tenido. Cuando terminé, me quedé sentado frente a la pantalla con una sensación de asco tan profunda que quería vomitar. Me miré las manos como si fueran de otra persona. ¿Cómo puedo estar a un mes de ser ordenado diácono y seguir cayendo en esto? Las lágrimas empezaron a rodar por mi cara. Borré el historial como siempre hacía. Apagué la computadora y volví a mi celda sintiéndome como Judas después de besar a Jesús. Los días siguientes fueron un tormento. Intenté confesarme con el padre Martín, uno de los sacerdotes formadores, pero cuando llegó el momento de decir la verdad completa, no pude. Le dije: «Padre, he tenido pensamientos impuros», pero no le conté la magnitud, no le conté los años de lucha, no le conté que esto era un patrón que se repetía una y otra vez. Me dio la absolución, me puso de penitencia 3 rosarios y salí del confesionario sintiéndome peor que antes porque sabía que ni siquiera me había confesado de verdad. Era como poner una curita en una herida que necesitaba cirugía mayor. La crisis explotó durante el retiro espiritual que hicimos en la Casa de Retiros El Buen Pastor en Tlaquepaque, del 2 al 6 de septiembre. Este era el retiro obligatorio antes de la ordenación. Éramos 5 los que íbamos a ser ordenados diáconos ese mes: yo, Roberto, Alejandro, Fernando y José Luis. Todos parecían en paz, felices, emocionados. Durante las conferencias del retiro dadas por el padre Bernardo, un jesuita que vino de la Ciudad de México,
Se hablaba de la belleza de la vocación, del privilegio de ser llamado al servicio de Dios, de la responsabilidad sagrada del diaconado. Yo estaba sentado en esas conferencias, sintiendo que cada palabra era un martillazo en mi conciencia. El padre Bernardo habló sobre la importancia de llegar a la ordenación con el corazón limpio, sin pecados graves, sin confesar, porque íbamos a hacer promesas solemnes delante de Dios. Shakshit, si alguno de ustedes está cargando algo que no ha confesado completamente, Olaper, dijo mirando directamente a nuestro grupo, este es el momento. No lleguen al altar con mentiras. Dios prefiere un hombre honesto y quebrantado que un mentiroso bien vestido. Sentí que me hablaba directamente a mí. Mis manos empezaron a sudar. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que los demás lo podían escuchar. Esa tarde, durante el tiempo de adoración al Santísimo en la capilla del Retiro, me quebré por dentro. Estaba arrodillado frente al ostensorio dorado, donde estaba expuesta la hostia consagrada, rodeado de mis compañeros que parecían sumergidos en oración profunda. Yo intentaba rezar, pero las palabras no salían. Solo había un grito interno desesperado. No puedo hacer esto. No puedo pararme frente al obispo en una semana con todo lo que cargo. No puedo. Las lágrimas empezaron a caer silenciosamente. Me limpié la cara con la manga de la sotana, tratando de que nadie se diera cuenta. Pero la culpa era como un peso físico en el pecho que me impedía respirar. Al día siguiente, el 5 de septiembre, pedí una cita urgente con el padre Agustín Torres, nuestro rector. Él era un hombre que yo respetaba profundamente, un sacerdote de casi 60 años con pelo completamente blanco y una mirada que parecía ver a través de ti. Habíamos tenido docenas de direcciones espirituales durante mis años en el seminario, y él siempre me había tratado con cariño paternal. Me citó en su oficina a las 4 de la tarde. Cuando entré, me ofreció café y galletas María, su típica hospitalidad. «¿Qué pasa, Carlos? Te veo preocupado». «Hijo», me dijo sentándose en su sillón de cuero viejo. Me senté frente a él y sentí que se me cerraba la garganta. Había ensayado en mi mente 1000 veces lo que le iba a decir, pero ahora que estaba frente a él, las palabras se negaban a salir. «Padre, yo necesito hablar sobre la ordenación». Él asintió con calma. «Adelante, estoy aquí para escucharte». Respiré profundo. «Padre, tengo miedo de que no esté listo». Esperé a que me dijera algo, pero él solo me miraba esperando que continuara. «He tenido luchas con la pureza, padre». Vi cómo su expresión cambiaba ligeramente, con preocupación, pero sin juicio. «Hijo, todos los seminaristas tienen esas luchas, es parte de vivir la castidad. ¿Has estado confesándote?» «Sí, padre». Mentí a medias. «Pero siento que no es suficiente. Siento que no debería ser ordenado si todavía cargo con esto». El padre Agustín se inclinó hacia adelante y puso su mano sobre mi hombro. «Carlos, escúchame. La castidad es una lucha de toda la vida, no algo que se vence completamente antes de la ordenación. Lo importante es que estés en un proceso de conversión genuino, que no estés viviendo en pecado mortal sin arrepentimiento. Si te has confesado y estás luchando, Dios ve tu esfuerzo. No te condenes tú mismo». Sus palabras eran amables, pero no tocaban el problema real. El problema no era solo la lucha, era la hipocresía, era la doble vida, eran las confesiones incompletas, era que yo no estaba en un proceso de conversión genuino, sino en un ciclo de caída y fingimiento. Quise decirle todo en ese momento. Quise gritarle: «Padre, no entiende, no son solo luchas normales, son años de pecados escondidos. Soy un fraude, no merezco ser ordenado». Pero las palabras no salieron. En vez de eso asentí, le agradecí por su tiempo, acepté su bendición y salí de su oficina sintiendo que había desperdiciado mi única oportunidad de ser honesto. Caminé de regreso a mi cuarto en la casa de retiros, con un peso tan grande en el pecho que apenas podía caminar derecho. Me encerré en mi habitación y me senté en la cama mirando la pared blanca. Por primera vez en años, consideré seriamente huir del seminario, huir de la ordenación, huir de todo.
Podía empacar mis cosas esa noche, salir sin avisar a nadie, tomar un camión de regreso a Oblatos y desaparecer. Pero entonces pensé en mi madre, Lupita, que estaba en casa, débil por la quimioterapia, contando los días para ver a su hijo ordenado. Ella había comprado ese vestido nuevo. Había invitado a toda la familia. Le había dicho a las señoras de su grupo de oración en la parroquia que su hijo iba a ser diácono. ¿Cómo podía yo quitarle eso? ¿Cómo podía decirle que todo había sido una mentira? La imagen de su rostro decepcionado, de sus lágrimas, me paralizaba completamente. Así que tomé la decisión más cobarde de mi vida. Decidí seguir adelante. Decidí fingir un poco más. Solo será la ordenación. O me dije a mí mismo, después tendré tiempo de arreglar las cosas, de confesar todo bien, de cambiar de verdad. Era la lógica retorcida de alguien desesperado. Terminé el retiro en piloto automático, sonriendo cuando debía sonreír, respondiendo cuando debía responder, pero por dentro estaba muerto. Regresamos al seminario el 7 de septiembre. Teníamos una semana exacta antes de la ordenación. Los días pasaban en una nebulosa. Los ensayos de la ceremonia en la catedral, las últimas clases, las felicitaciones de los compañeros, todo se sentía irreal, como si estuviera viendo mi vida desde afuera. La noche del 11 de septiembre, cenamos todos juntos en el comedor del seminario. Fue una cena especial para los que seríamos ordenados. Había pozole, tostadas, tepache. El padre Agustín dio un brindis hermoso hablando de nosotros 5 como los nuevos obreros de la viña del Señor. Todos aplaudieron. Yo forcé una sonrisa y levanté mi vaso de tepache, sintiendo que era Judas en la última cena. Esa noche me fui a dormir, pero no pude. Me quedé despierto mirando el techo de mi celda, escuchando los grillos afuera, sintiendo que me ahogaba. A las 2 de la madrugada del 12 de septiembre me levanté. Ya no podía más. No podía seguir fingiendo ni un segundo más. Me puse la sotana encima de la pijama y salí al pasillo. Caminé en la oscuridad hasta la capilla. Necesitaba confrontar a Dios de una vez por todas. Necesitaba que Él me dijera qué hacer porque yo ya no sabía. Entré a la capilla y me tiré de rodillas frente al altar, como ya conté al principio. Y empecé a llorar, a gritar en susurros, a vaciar todo lo que llevaba dentro. Si realmente existes, si realmente me amas, demuéstramelo ahora porque no puedo más. Golpeé el piso con rabia y desesperación, y justo cuando creí que me iba a morir ahí mismo de dolor espiritual, cuando sentí que había tocado el fondo más profundo de mi existencia, fue cuando Cristo decidió encontrarme. No sé exactamente a qué hora pasó. Sé que entré a la capilla pasadas las 2 de la madrugada, y que cuando miré mi reloj después de todo, marcaba las 4:20. Pero el momento en que todo cambió, según recuerdo haber visto en el reloj de la pared de la capilla justo antes, fue a las 3:17 de la madrugada del 12 de septiembre de 2019. Esa hora quedó grabada en mi memoria como se graba la hora de un nacimiento o de una muerte, porque esa madrugada algo murió en mí y algo completamente nuevo nació. Estaba tirado en el piso de mármol, con la cara pegada al suelo frío, después de haber llorado y gritado en susurros hasta quedarme sin fuerzas. Mis puños me dolían de tanto golpear el piso. Mi garganta estaba seca de tanto hablarle, a Dios con rabia y desesperación. Ya no me quedaban lágrimas, ya no me quedaban palabras, solo quedaba un vacío enorme, un agotamiento total. Había dicho todo lo que tenía que decir. Había confesado en voz alta, ahí solo en esa capilla oscura, cada pecado que recordaba, no a un sacerdote, no en un confesionario, sino directamente a Dios. Le había gritado mi lujuria, mi orgullo, mis mentiras, mi hipocresía, mi cobardía, todo, sin filtros, sin lenguaje piadoso, sin intentar que sonara menos grave de lo que era. Ya lo sabes todo, le dije con la voz quebrada. Ya no tengo nada más que esconder. Si me vas a condenar, hazlo ya. Si me vas a rechazar, que sea ahora. Pero por favor, no me dejes seguir viviendo esta mentira. No me dejes pararme frente a ese obispo en 2 días fingiendo ser algo que no soy.
Me quedé ahí tirado, esperando no sé qué. Tal vez esperaba sentir más culpa, más condenación, más vacío. Tal vez esperaba que no pasara nada y tener que levantarme de ahí y tomar la decisión de huir del seminario esa misma madrugada. Pero lo que pasó fue algo que jamás podré explicar completamente con palabras humanas. Primero sentí calor, un calor que empezó en el centro del pecho y se fue expandiendo por todo mi cuerpo. No era el calor sofocante de Guadalajara en verano. Era un calor reconfortante, como cuando eres niño y tu madre te abraza después de una pesadilla. Abrí los ojos sin levantar la cara del suelo, y vi algo que hizo que mi corazón dejara de latir por un segundo. Había luz en la capilla, pero no era la luz roja del sagrario ni la luz de la luna entrando por las ventanas. Era una luz dorada, suave, que llenaba todo el espacio. No venía de ningún lugar específico, simplemente estaba ahí, envolviendo todo. Levanté la cabeza lentamente, asustado y asombrado al mismo tiempo. La luz no lastimaba los ojos a pesar de ser brillante, y entonces sentí algo más intenso que el calor físico. Sentí una presencia. Alguien estaba ahí conmigo, tan real como si otra persona hubiera entrado a la capilla, pero no había nadie visible. El aire se sentía pesado, denso, cargado de algo que no puedo describir. Me senté sobre mis talones, todavía de rodillas, limpiándome las lágrimas de la cara con las mangas de la sotana, mirando alrededor tratando de entender qué estaba pasando. Y entonces escuché la voz. No era una voz audible que entrara por mis oídos. No salía de ninguna parte física de la capilla. Era una voz que resonaba directamente en mi espíritu, en lo más profundo de mi ser, más clara que cualquier sonido que hubiera escuchado jamás. Y decía mi nombre. Carlos. Solo eso, mi nombre. Pero la forma en que lo dijo contenía más amor del que yo había experimentado en toda mi vida. No era la voz de un juez enojado, no era la voz de un maestro decepcionado, era la voz de alguien que me conocía completamente y que a pesar de conocerme, me amaba de una forma que yo no podía comprender. Carlos, hijo mío. Las palabras siguieron resonando en mi interior. Empecé a temblar, no de miedo, sino de una mezcla de asombro, de reverencia, de algo que nunca había sentido. Mis labios se movieron torpemente. Señor, susurré. ¿Eres tú? La pregunta sonaba ridícula, incluso en ese momento porque sabía con cada fibra de mi ser que sí era Él. Era Jesús. No era mi imaginación. No era una alucinación producto del cansancio. No era autohipnosis. Era tan real como el piso bajo mis rodillas, tan real como el aire que respiraba, más real que cualquier cosa que hubiera experimentado en 6 años de oraciones y liturgias. Conozco cada pecado, Carlos, cada mentira, cada lucha, cada noche que caíste y te odiaste a ti mismo, cada confesión a medias, cada vez que fingiste estar bien cuando te estabas muriendo por dentro. La voz seguía hablando y cada palabra era como un bisturí abriendo heridas que yo había tratado de cerrar con vendas superficiales. Pero extrañamente, no sentía condenación, sentía verdad. Sentía que finalmente alguien veía todo, absolutamente todo, y no huía asqueado. Y aun conociendo todo esto, continuó la voz, yo morí por ti, no por el Carlos perfecto que todos creen que eres. Morí por el Carlos quebrantado, el Carlos adicto, el Carlos mentiroso, el Carlos cobarde. Ese es el Carlos que yo vine a salvar. Las lágrimas volvieron, pero eran diferentes a las lágrimas de desesperación de antes. Eran lágrimas de alivio, de asombro, de algo que no puedo nombrar. Pero Señor, dije en voz alta, soy un hipócrita. He fingido servirte mientras vivía en pecado. No merezco tu perdón. No merezco ser ordenado. No merezco nada. Hubo un momento de silencio y entonces sucedió algo que me partió completamente. Vi una imagen. No sé si fue en mi mente o si fue algo que apareció en la capilla, pero la vi tan claramente como veo mis manos. Vi a Jesús en la cruz, sangrando, sufriendo, muriendo. Y luego, en la visión, Jesús bajó de la cruz, se acercó a mí y se arrodilló frente a mí. Él se arrodilló.
el Hijo de Dios arrodillado frente a un seminarista fracasado de Oblatos. «Ay, Carlos», dijo la voz con una ternura que me destrozó, «yo no vine a llamar a los justos, vine a llamar a los pecadores, no vine para los que tienen todo resuelto, vine para los que están rotos, y tú estás roto, hijo mío. Finalmente, estás roto de la forma correcta, porque ahora no vienes a mí con tu fuerza, con tus méritos, con tu apariencia de santidad. Vienes vacío, honesto, desesperado. Y eso es exactamente lo que necesitaba de ti». ¡Pum! No entendía lo que estaba diciendo. Mi mente racional trataba de procesar las palabras, pero mi espíritu las estaba absorbiendo directamente. «Pero mis pecados», empecé a decir. La voz me interrumpió con firmeza, pero con amor. «Tus pecados están perdonados. No porque los mereces, no porque has hecho suficiente penitencia. Están perdonados porque yo los cargué en la cruz. La pregunta no es si hay perdón para ti. La pregunta es, ¿vas a aceptarlo? ¿Vas a dejar de castigarte y permitir que mi perdón sea suficiente?» Esas palabras cayeron sobre mí como un martillo rompiendo cadenas. Toda mi vida había intentado ganarme el perdón de Dios siendo perfecto, siguiendo reglas, haciendo penitencias. Y Él me estaba diciendo que nada de eso era necesario, que el perdón ya estaba ahí, pagado completamente en la cruz. Solo tenía que recibirlo. «Musi», dije llorando sin control. «Sí, acepto tu perdón. Acepto que me amas a pesar de todo. Acepto que no tengo que ser perfecto. Te acepto a ti, Jesús. No como una religión, no como una lista de reglas, no como una institución. Te acepto a ti como mi Salvador, como mi amigo, como el único que realmente me conoce y me ama». Acepté a Cristo en ese momento, no por primera vez en mi vida, pero sí de verdad por primera vez. La luz dorada se intensificó por un momento y sentí algo físico, como si un peso enorme se levantara literalmente de mis hombros. Años de culpa, de vergüenza, de condena propia, simplemente se fueron. No desaparecieron porque yo me esforcé o porque hice algo correcto. Se fueron porque Él los quitó. Sentí una paz que nunca había experimentado, ni siquiera en los momentos más espirituales de mis 6 años en el seminario. Era una paz que venía de saber que era completamente conocido y completamente amado al mismo tiempo. «Ahora escúchame con atención, Carlos», la voz continuó. «No te quiero en un seminario por las razones equivocadas. No te quiero sirviendo desde la culpa, desde el miedo, desde la necesidad de impresionar a otros o de escapar de tu pasado. Si te quedas en el seminario tiene que ser porque genuinamente me amas y quieres servir, no porque tienes miedo de decepcionar a tu madre o de regresar a Oblatos. Y si dejas el seminario, no es porque seas un fracaso. Es porque yo tengo otros planes para ti. Planes buenos, planes que no puedes ver todavía, pero que yo veo claramente. Entonces, ¿qué hago?», pregunté desesperado por una respuesta clara. «¿Me quedo o me voy?». Hubo una pausa y la voz respondió con algo que no esperaba. «Esa decisión la tomarás tú, pero ahora la tomarás desde la libertad, no desde el miedo. Tomarás la decisión correcta cuando dejes de preguntarte qué pensarán los demás y empieces a preguntarte ¿qué es verdad? La verdad te hará libre, Carlos. Y la verdad es que eres mi hijo amado. Estés en un seminario o en una ferretería, uses sotana o uses overol. Eso nunca cambia». Sentí que la presencia empezaba a retirarse suavemente. La luz dorada comenzó a desvanecerse poco a poco. «No te vayas», supliqué. «No quiero que esto termine». La voz habló una última vez, y fueron las palabras que cargaría conmigo por el resto de mi vida. «Esto no termina, Carlos. Hoy empezó tu verdadera relación conmigo. Ya no me busques en rituales vacíos. Búscame en la verdad, en la honestidad, en el amor genuino. Yo estaré contigo siempre. En los momentos de luz y en los momentos oscuros, cuando todos te aplaudan y cuando todos te rechacen. Yo nunca te dejaré, nunca te abandonaré, porque tú eres mío y yo soy tuyo. Y eso es suficiente». La luz desapareció completamente.
La capilla volvió a quedar en penumbra, solo con la lucecita roja del sagrario. Pero yo ya no era el mismo hombre que había entrado ahí 2 horas antes. Miré el reloj de pared, 4:20 de la madrugada. Me quedé sentado en el piso por no sé cuánto tiempo más, en silencio, procesando lo que había vivido. No tenía dudas de que había sido real. No tenía dudas de que Cristo me había encontrado, y por primera vez en mi vida no tenía dudas de que era amado exactamente como era. El seminarista perfecto había muerto esa noche en esa capilla, y el Carlos real, quebrantado pero libre, había nacido. Salí de la capilla cuando el sol empezaba a asomar por las ventanas del seminario. Eran casi las 6 de la mañana del 12 de septiembre de 2019. En 2 días se suponía que debía ser ordenado diácono en la Catedral Metropolitana de Guadalajara. Pero mientras caminaba por los pasillos del seminario hacia mi celda, con los ojos hinchados de tanto llorar, pero con una paz que nunca había sentido, supe con total claridad lo que tenía que hacer. No podía seguir adelante con la ordenación, no porque fuera indigno. Cristo mismo me había dicho que estaba perdonado, sino porque ahora entendía que mis razones para estar ahí habían estado equivocadas desde el principio. Había entrado al seminario huyendo de oblatos, escapando de la violencia y la pobreza, buscando respetabilidad y una forma de honrar a mi madre. Esas no eran razones suficientes para consagrar mi vida entera. Me duché, me cambié y esperé a que fueran las 8 de la mañana para ir a tocar la puerta de la oficina del padre Agustín Torres. Él me recibió sorprendido de verme tan temprano. «Carlos, pasa, hijo. ¿Estás bien? Te ves cansado». Me senté frente a su escritorio y respiré profundo. «Padre, necesito hablar con usted sobre algo muy serio». Él dejó el café que estaba tomando y me miró con atención. «Dime». Las palabras salieron más fácil de lo que pensé. «No puedo ser ordenado pasado mañana. Necesito dejar el seminario». Vi cómo su rostro pasaba de la sorpresa a la preocupación y luego a algo parecido al dolor. «Carlos, ¿qué pasó? ¿Estamos hablando de una tentación pasajera o de algo más profundo?» Me incliné hacia adelante con los codos en las rodillas. «Padre, anoche tuve un encuentro con Cristo en la capilla. Sé que suena extraño, pero fue tan real como esta conversación, y Él me mostró que he estado viviendo una mentira. He estado en este seminario por las razones equivocadas. No tengo vocación al sacerdocio, nunca la he tenido. Solo estaba huyendo de mi vida y tratando de ser alguien que no soy». El padre Agustín se quedó callado por un largo rato, mirándome fijamente como tratando de discernir si estaba hablando en serio o si había tenido algún tipo de crisis nerviosa. «Carlos, faltan 2 días para tu ordenación. Tu familia ya tiene todo preparado. ¿Estás seguro de que no es solo ansiedad preordenación? Muchos seminaristas pasan por esto». Negué con la cabeza. «No es ansiedad, padre. Es claridad. Por primera vez en 6 años veo con claridad, y la verdad es que no puedo pararme frente al obispo y hacer votos que no siento en el corazón. Sería una mentira delante de Dios y de todos». Vi cómo los ojos del padre Agustín se llenaban de lágrimas. «Me duele escucharte decir esto, mi hijo. Tenía tantas esperanzas puestas en ti. Pensé que serías un gran sacerdote». Oh, sus palabras me partieron el corazón, pero me mantuve firme. «Lo sé, padre, y lamento decepcionarlo, pero prefiero decepcionarlo a usted ahora que decepcionar a Dios toda mi vida viviendo una farsa». Esa misma tarde, después de hablar con el rector y con el equipo de formadores, empecé a empacar mis cosas. La noticia corrió rápido por el seminario. Mis compañeros no sabían cómo reaccionar. Algunos me abrazaban con lágrimas, otros me evitaban como si hubiera cometido traición. Roberto, uno de los que también iba a ser ordenado, vino a mi celda esa noche. «Carlos, hermano, ¿estás seguro de esto? ¿Podemos hablar? ¿Podemos orar juntos?» Le agradecí, pero le expliqué que mi decisión estaba tomada. No había marcha atrás. Al día siguiente, 13 de septiembre, tomé el camión de regreso a Oblatos con 2 maletas que contenían todo lo que tenía en el mundo. Pero antes de irme, tenía que hacer la llamada más difícil de mi vida. Marqué el número de mi casa desde el teléfono del seminario. Mi madre contestó con voz débil. «¿Mijo?
Mamá, necesito decirte algo. Hubo un silencio pesado. Ya sé, dijo ella. El padre Agustín me llamó esta mañana. Vente a casa, mi hijo. Aquí te espero. Cuando llegué a la casa de lámina en Oblatos, mi madre estaba sentada en la sala en su sillón viejo. Se veía más delgada que la última vez que la había visto. El cáncer la estaba consumiendo. Me senté a su lado y antes de que pudiera decir nada, ella tomó mi mano. Mijo, yo no quiero un hijo sacerdote infeliz. Quiero un hijo que sea feliz, que esté en paz con Dios de verdad, no fingiendo. Sus palabras me quebraron. Empecé a llorar y le conté todo. Le conté de mis luchas, de mi hipocresía, del encuentro en la capilla, de cómo finalmente había aceptado a Cristo de verdad, no como religión, sino como una persona real que me amaba. Ella lloraba conmigo. Carlos, yo he rezado tanto por ti, y lo que me cuentas de la capilla, esa es la respuesta a mis oraciones. Dios te encontró. Eso es lo único que importa. El traje de padre no te hace santo. La relación con Jesús, sí. Esa conversación con mi madre me quitó el último peso que cargaba. Ya no tenía que sentir culpa por decepcionarla. Ella entendía. Ella me apoyaba. Los primeros meses de regreso en Oblatos fueron difíciles. Tenía 28 años, sin trabajo, sin dinero, viviendo otra vez en la casa de mi infancia. Los vecinos me preguntaban qué había pasado con el seminario. Algunos me miraban con lástima, otros con juicio. ¡Qué desperdicio! Escuchaba que murmuraban. 6 años, para nada. Pero yo sabía que no había sido para nada. Esos 6 años me habían llevado al punto de quiebre que necesitaba para encontrar a Cristo de verdad. En octubre del 2019 conseguí trabajo en la ferretería de don Arnulfo en el mercado de abastos de Guadalajara. El trabajo era simple: atender clientes, cargar material, hacer inventario. Ganaba poco, pero era honesto. Y por primera vez en años trabajaba sin máscaras, sin tener que fingir ser alguien que no era. Los domingos empecé a asistir a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Oblatos, la misma donde mi madre había rezado rosarios toda su vida. Pero ahora iba diferente. No iba por obligación o por mantener apariencias. Iba porque genuinamente quería encontrarme con Cristo en la Eucaristía. Un domingo de noviembre, el padre Miguel, el párroco, me pidió compartir mi testimonio en una reunión de jóvenes. Con miedo, pero con honestidad, les conté mi historia. Les conté de las calles de Oblatos, del seminario, de mis luchas, del encuentro en la capilla. Cuando terminé, varios chavos se me acercaron llorando. Yo pensaba que era el único que batallaba con esto. Me dijo uno. Yo también cargo cosas que nadie sabe, dijo otro. Esa noche, caminando de regreso a casa por las calles que me vieron crecer, sentí que Dios me susurraba al corazón: esto es lo que quiero que hagas. No desde un púlpito como sacerdote, sino desde las trincheras, como uno de ellos. En enero del 2020, con el apoyo del padre Miguel, inicié un grupo de jóvenes que llamamos Acepté a Cristo. El nombre vino de mi propia experiencia. Durante años había sido católico, había sido seminarista, había sido religioso, pero no había realmente aceptado a Cristo como mi Salvador personal hasta esa madrugada en la capilla. El grupo empezó con 5 chavos. Nos reuníamos los viernes por la noche en el sótano de la parroquia. No hacíamos nada sofisticado. Solo compartíamos nuestras luchas, leíamos la Biblia, orábamos unos por otros con honestidad brutal. El grupo creció rápido. A los 3 meses éramos 20. A los 6 meses éramos casi 40. Chavos que estaban metidos en pandillas empezaron a llegar. Muchachas que batallaban con adicciones, con embarazos no deseados, con violencia familiar. Todos encontraban en Acepté a Cristo un espacio donde podían ser reales, donde no tenían que fingir estar bien. Yo compartía mi historia una y otra vez, sin vergüenza. Yo pasé 6 años en el seminario siendo un hipócrita, les decía. Pero el día que dejé de fingir fue el día que Cristo pudo realmente salvarme. Y si Él me salvó a mí, puede salvarte a ti. En diciembre del 2020 mi madre empeoró. El cáncer había hecho metástasis.
Los doctores del Hospital Civil nos dijeron que le quedaban semanas, tal vez días. Pasé todo el tiempo que pude a su lado. Una tarde, mientras estaba sentado junto a su cama, sosteniéndole la mano, ella me miró con esos ojos cansados, pero en paz. «Mijo, estoy orgullosa de ti, más orgullosa de lo que hubiera estado si te hubieras ordenado sin estar seguro, porque ahora veo en ti algo que nunca vi cuando estabas en el seminario. Veo gozo, veo paz, veo a Cristo viviendo en ti de verdad». Murió el 22 de diciembre, rodeada de familia, después de recibir los últimos sacramentos. En su funeral, en vez de estar destruido, sentí gratitud. Gratitud porque había tenido esos últimos meses con ella, siendo completamente honesto, siendo yo mismo. En febrero del 2021 conocí a Patricia Reyes. Ella era maestra de primaria y llegó al grupo. Acepté a Cristo, porque su hermano menor era parte del grupo. Era una mujer sencilla, de risa fácil, con una fe genuina que no necesitaba impresionar a nadie. Nos hicimos amigos primero. Yo le conté toda mi historia desde la primera conversación larga que tuvimos tomando café después de una reunión del grupo. Le conté del seminario, de mis pecados, del encuentro en la capilla. «No te estoy contando esto para presumir espiritualidad», le dije. «Te lo cuento porque si vamos a ser amigos, necesitas saber quién soy realmente, sin máscaras». Ella me miró y sonrió. «Carlos, todos cargamos cosas. Lo que me gusta de ti es que eres honesto con las tuyas». Empezamos a salir en mayo del 2021. En diciembre le pedí que se casara conmigo en el mismo lugar donde mi madre solía rezar sus rosarios, en la parroquia de Guadalupe. Nos casamos en abril del 2022 en una ceremonia sencilla. Nada elaborado, nada ostentoso. Solo nuestras familias, los chavos del grupo. Acepté a Cristo. Y el Padre Miguel celebrando la misa. En mi voto matrimonial le dije: «Patricia, te prometo amarte con la misma honestidad con la que Cristo me amó cuando estaba en mi peor momento, sin máscaras, sin fingimientos, siendo real contigo siempre». En agosto del 2023 nació nuestro hijo. Lo llamamos Jesús Emanuel, porque Jesús significa Salvador, y Emanuel significa Dios con nosotros. Ese niño es el recordatorio viviente de que Dios cumple sus promesas. Hoy, en 2025, trabajo en la ferretería durante el día y sirvo como coordinador laico de grupos juveniles en 3 parroquias de Guadalajara: Oblatos, Lomas de Polanco y Santa Cecilia. El grupo Acepté a Cristo se ha multiplicado. Hay 6 grupos activos con más de 200 jóvenes en total. He visto milagros que nunca vi en mis años de seminario. He visto pandilleros dejar las armas y aceptar a Cristo. He visto chicas que estaban en prostitución encontrar su dignidad y su valor en Jesús. He visto familias rotas restaurarse. Y todo empezó porque yo dejé de fingir ser perfecto y acepté ser honesto. Si me preguntas si me arrepiento de haber dejado el seminario, te digo que no, ni un segundo, porque Dios no me llamó a ser sacerdote, me llamó a ser testigo. Me llamó a pararme en las calles de Oblatos, en los lugares donde la gente está rota, y decirles: yo también estuve roto, yo también viví en pecado, yo también fingí estar bien cuando me estaba muriendo, pero Cristo me encontró. Y si me encontró a mí, te puede encontrar a ti. Dejé el seminario, pero nunca dejé a Cristo. De hecho, fue cuando dejé de intentar ser religiosamente perfecto que finalmente encontré al Jesús real. Acepté a Cristo de verdad cuando dejé de fingir. Y esa aceptación lo cambió todo. Mi familia, mi futuro, mi propósito. Si hoy estás leyendo esto y cargas máscaras religiosas, si finges estar bien cuando te estás muriendo por dentro, si piensas que tienes que ser perfecto para que Dios te ame, te digo lo mismo que Cristo me dijo a mí esa madrugada: Él te conoce completamente y te ama completamente. No tienes que fingir más, no tienes que ser perfecto, solo tienes que ser honesto. Acepta a Cristo hoy, no como una religión, no como una lista de reglas, sino como la persona que murió para salvarte exactamente como eres. Porque cuando finalmente haces eso,
Cuando dejas caer todas las máscaras, es cuando empieza tu verdadera libertad. Hoy sirvo a Dios no desde un altar como sacerdote, sino desde las calles de Oblatos donde crecí. Y he visto más vidas transformadas en estos años que en todos mis años fingiendo santidad. Porque ahora predico un Cristo que me encontró en mi peor momento, no un Cristo al que tuve que impresionar. Y ese Cristo real es el único que puede salvarte de verdad.